respetado coordinador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, doctor Ronald Solís Castillero, respetado coordinador del consultorio jurídico del Magíster Villarreal, profesores, servidores públicos, administrativos y estudiantes. Me es grato compartir el día con ustedes en lo que resta de la última exposición, pero antes de iniciar quisiera hacer una pregunta con respecto ya a lo que han hablado mis más compañeros, y quisiera que me alzaran la mano los que les gusta pagar más impuestos. ¿A quiénes les gusta pagar impuestos? ¿A quienes no les gusta pagar impuestos? Bueno, a los que no les gusta pagar impuestos, yo les diría que se animen a pagar impuestos. Entre más impuestos pagamos, quiere decir que más ingresos estamos obteniendo. Es por ello que los exhorto, no solo para contribuir con el país, con las obras públicas, el gasto público, sino además quiere decir que estamos generando más ingresos. Dicho esto, el impuesto de inmuebles en Panamá. Nuevamente tengo que hacerles una consulta. ¿Quiénes han escuchado del impuesto de inmuebles en alguna ocasión? El impuesto de inmuebles, hago esta consulta ya que el impuesto de inmuebles no es muy conocido en el territorio nacional. Sin embargo, es un impuesto que nos acompaña no de hace 10, 15, 20 años. Es un impuesto que nos acompaña cuando el Istmo de Panamá era un departamento de la Gran Colombia. Aquí, como podrán observar, hago una sucinta reseña de la evolución histórica. Sin embargo, quiero aclarar que el Código Fiscal es el código que más modificaciones o reformas se le realizan. Pero menciono brevemente los aspectos más relevantes que han modificado al título que trata sobre el impuesto de inmuebles. Como vemos, en 1916, con nuestro primer Código Fiscal, entró en vigencia en 1917, la primera del impuesto de inmuebles era llamado Impuesto sobre Inmuebles y Semovientes. Posteriormente, en 1917, se le conoce como Impuestos sobre Inmuebles y Semovientes, igual que en 1916. Sin embargo, cambia de capítulo. En 1925 se hace otra modificación y se conoce solamente como el Impuesto sobre Inmuebles. Aquí les doy el dato de que el impuesto es inmuebles. Muchos le dicen impuesto de inmueble. Lo correcto es impuesto de inmuebles. En 1941 se agrega la palabra inables. Y por último nos encontramos en 1956, con el Código Fiscal del año de 1956, y se coloca en el libro cuarto de impuestos sobre impuestos de rentas, título segundo del impuesto de inmuebles. Como les mencioné, es algo breve. La evolución histórica no quiere decir que estas son las únicas modificaciones que ha tenido el título que trata sobre el impuesto de inmuebles. Es un sinfín de modificaciones, variaciones a la tarifa, a las exoneraciones y demás. Vamos a referirnos ahora al objeto. ¿Cuál es el objeto del impuesto de inmuebles? Son objetos del impuesto de inmuebles todo terreno que se encuentre situado en la República de Panamá, así como los edificios y demás construcciones que se realicen a estos terrenos. Quiere decir, si yo soy panameña, tengo una propiedad en Costa Rica, en otro país vecino, no voy a pagar el impuesto porque es un impuesto que se va a grabar si se obtiene o si se mantiene un inmueble en la jurisdicción de Panamá. ¿Cuáles son las características de este impuesto? Tiene que ser propietario del inmueble. Es un gravamen monetario, quiere decir que se le va a pagar al fisco dependiendo del valor catastral que ese bien inmueble tenga. Más adelante me referiré al valor catastral de carácter real.
De carácter real en el tema tributario significa que no importa la calidad del dueño o del propietario, el impuesto persigue o grava es al bien inmueble. Y es progresivo, entre más valor tenga el bien inmueble, más impuesto va a pagar. Tenemos aquí algunos elementos de importancia en este impuesto, como lo mencionó mi compañero José. El impuesto es parte del tributo. En este caso, el hecho generador del impuesto de inmuebles es ser propietario de un inmueble en la República de Panamá. El sujeto activo es la Dirección General de Ingresos, a quien se debe realizar el pago del impuesto de inmueble, y el sujeto pasivo son los propietarios o los dueños del inmueble o los inmuebles. Las tarifas las encontramos en el artículo 766 y 766A del Código Fiscal. El capítulo que trata sobre el impuesto de inmuebles inicia en el artículo 763. Las tarifas, como lo acabo de mencionar, 766 y 766A. Y por último, las exoneraciones. A lo largo de nuestros años, el impuesto de inmuebles ha contado con una serie de exoneraciones. Esto es en beneficio del propietario. Recordemos que la mayoría de las personas adquieren su vivienda a través de hipotecas. Entonces, imagínense, pagar la hipoteca y a la vez estar pagando el impuesto de inmueble es un pago un poco tenso para la persona. Entonces, existen las exoneraciones, que más adelante mencionaré cuáles son las que existen actualmente, ya que esta figura quedó subrogada a través de la Ley 66 de 2017. Anteriormente se daban un sinfín de exoneraciones en temas de impuesto de inmueble, ya eso varió. Y aquí vemos que aquellos inmuebles que están exentos del pago del impuesto de inmuebles. En total son 13 numerales, de los cuales nos hablan de la exención del pago de impuesto de inmuebles. Sin embargo, por el poco tiempo que nos queda, solamente me voy a referir a los impuestos de inmuebles cuya base imponible, incluidas las mejoras, no excede los 120.000 balboas y se constituyan patrimonio familiar tributario o vivienda principal. Y también los inmuebles cuya base incluida las mejoras no exceda de 30.000. En esta séptima me voy a referir desde ya. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros contamos con un bien inmueble que no supera los 30.000 balboas, no vamos a pagar impuesto. No lo vamos a pagar porque es una exención. Arriba de 30.000 es que el bien inmueble va a generar ese impuesto a pagar. ¿Qué significa valor catastral? El valor catastral es la suma del valor del terreno y el valor de las mejoras. La mayoría de las construcciones, o más bien edificaciones, tienen, los inmuebles, los inmuebles tienen lo que es un terreno y sus mejoras. Las barriadas lo vemos. En los peajes también, las propiedades horizontales tienen lo que es el valor del terreno y el valor de las mejoras. Eso es lo que es el valor catastral. En este ejemplo, vemos un terreno de 10.000, mejoras de 115.000. El valor catastral es la suma de ambas, 125.000. Supongamos en el caso que no existen mejoras, solamente el valor catastral es la suma del terreno. Lo único que existe en la finca sería el único monto sería el terreno, el valor del terreno, en este caso 10.000. Aquí vemos las tarifas. En el artículo 766 del Código Fiscal encontramos lo que es la tarifa progresiva combinada. Esta tarifa, la que ven a su lado izquierdo, estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2018. Era la más elevada en los países vecinos. Si vemos, era una tarifa que iba grabando por el valor que contaba la finca, de 30.000 hasta 50.000. El excedente se multiplicaba por 1.75.
de 50.000 a 75.000, el excedente se multiplicaba por 1.25. Y de 75.000 en adelante, el excedente se multiplicaba por 2.10. Esta tarifa fue modificada, la última modificación fue de este artículo a través de la ley 66 de 2017, es reciente. Y en la ley está al lado de ellos ustedes. Aquí lo vemos más adelante, les presentaré unos ejemplos para que vean el cambio abismal y beneficioso para los propietarios de un inmueble o de varios inmuebles. Por otro lado, tenemos la tarifa progresiva combinada. Anteriormente, hasta el 31 de diciembre de 2018 se le conocía como la tarifa progresiva combinada alternativa. Actualmente es la tarifa progresiva combinada. Y era un poco más baja que la del 766, que como mencioné, llegaba hasta el 2.10. Exoneración de mejoras. Esto es lo que limitaba. Si nosotros contamos con alguna hipoteca, imagínense, tener que pagarle al banco, pagarle al Estado por el bien inmueble, nos dejaba prácticamente con una quincenalmente o mensualmente tener que ahorrar para pagar al fisco por ese inmueble, el impuesto de inmuebles. La exoneración de mejoras se eliminó. Ella tuvo con el pasar de los años muchas modificaciones, pero se eliminó con la ley 66 de 2017. La última reforma a este tema de exoneración de mejoras, quiero aclarar, hay muchas mejoras, muchas exoneraciones, corrijo, para otros inmuebles. Aquí solamente me estoy refiriendo a la exoneración de mejoras, y eso es lo que ya se eliminó con la ley actual. Hay una exoneración, pero no se le dice de mejoras, que más adelante también la mencionaré, para aquellos que obtengan su primera vivienda. Y aquí lo que hacía la norma es que si mi propiedad era de 100.000 balboas y contaba con un valor de mejoras de 90.000 y el terreno de 10.000, bueno, me exoneraban las mejoras por 20 años. Posterior a los 20 años que culminaba esa exoneración, iba a tener que pagar el impuesto de inmuebles. Esto lo pueden hacer las personas que hayan obtenido una vivienda antes de 2019. Todavía pueden solicitar sus respectivas exoneraciones porque es un derecho que se adquiere a través de una ley y que todavía está vigente para esas propiedades de 2019 hacia atrás. Toda propiedad de 2019 en adelante ya no tiene beneficio de las exoneraciones de mejoras, sino que puede solicitar su patrimonio familiar o vivienda principal. Es lo que me referiré en este momento. ¿Qué es el patrimonio familiar? Corresponde al bien inmueble destinado al uso permanente por el propietario del bien inmueble con fines habitacionales con su familia, que habiten bajo el mismo techo. Esto nos da una definición clara de qué es lo que debemos entender como patrimonio familiar. Muchas personas tienen más de una finca, más de una propiedad, pero si yo tengo una propiedad en la playa, si tengo un terreno que lo utilizo para sembrar cañas, otro tipo de alimentos, y tengo una tercera propiedad que es donde la pido, de esas tres solamente una puedo constituirla como patrimonio familiar. No es la que es más costosa, no, es la que estoy habitando. Si mi casa de la playa es más costosa que la casa donde yo habito, yo tengo que constituir el patrimonio familiar tributario en esa propiedad, no en la otra, porque la norma así lo impone. ¿Quiénes pueden solicitar el patrimonio fiscal, el beneficio del patrimonio familiar tributario? Bueno, los cónyuges o solo uno de ellos para ambos y los hijos menores, en el caso que lo hay, el padre y la madre para sí y sus hijos menores o solo para este, los ascendientes para sí y parientes menores o solo para estos, los colaterales para sí y parientes menores o solo para estos, los jubilados o pensionados o quienes cuenten con la edad reglamentaria. Las personas jurídicas también
los fideicomisos y las fundaciones de interés privado. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para solicitar el beneficio fiscal del patrimonio familiar o vivienda principal? Recordemos que el impuesto de inmueble va a gravar la propiedad, al inmueble. Si ustedes no solicitan, si su propiedad tiene un valor de más de 30.000 y no tiene exoneración de mejoras, porque su propiedad la compraron en el 2019, esto significa que van a tener que pagar el impuesto de inmuebles si no solicitan el beneficio de patrimonio familiar o vivienda principal. Reitero, de 2018 hacia atrás, probablemente muchos tengan lo que es unas mejoras y un terreno, un inmueble que sus terrenos, sus mejoras sobrepasen los 30.000 y no saben que tienen una deuda de fisco. Pero esta deuda, como le conocemos, es ficticia en el sentido de que puede eliminarse si usted solicita la exoneración de mejoras de una propiedad que haya sido comprada antes de 2019. En el caso de es una propiedad adquirida 2019 en adelante, ya no va a tener la exoneración. Por consiguiente, todo el impuesto que se le está generando va a tener que pagarlo porque no ha constituido esa propiedad como patrimonio familiar o vivienda principal. Esto es importante saberlo. Hay muchas personas, cuando yo trabajé en la Dirección General de Ingresos, que iban y no sabían que tenían esta morosidad. Por eso inicié la exposición haciéndole las consultas que cuántos habían escuchado el impuesto de inmuebles, porque muchos lo desconocen. Posteriormente, ahora que estoy en el Tribunal Administrativo Tributario, nos encontramos con lo mismo. Muchas personas desconocen y ya cuando le hacen el cobro es demasiado tarde porque si ya se realizó su exoneración, tienen que pagar. La exoneración no es vitalicia, tenía un periodo de duración. Ahora, el beneficio fiscal del patrimonio familiar es bastante enorme, pero tienen que solicitarlo. Aquí están los requisitos para solicitar el beneficio fiscal del patrimonio familiar. Hay dos figuras, uno es el patrimonio familiar y el otro es la vivienda principal. El patrimonio familiar, como lo indiqué, estos son los únicos que lo pueden solicitar. Aquí está, serían esos solamente los que lo pueden solicitar. Ahora más adelante me referiré a los que pueden solicitar el beneficio de vivienda principal, que es una figura totalmente distinta al patrimonio familiar, pero que beneficia a aquellos que pueden solicitarlo. Los requisitos: se debe presentar una declaración jurada sobre la utilización que se le va a dar a este inmueble. ¿Cuál es la utilización? De fines habitacionales. Más los requisitos que nos encontramos, en el decreto ejecutivo 363 del 4 de diciembre de 2018. Para uno o ambos cónyuges sin hijos, en este deben presentar el certificado de matrimonio, la cédula del propietario. Si una pareja de esposos, la señora es la propietaria, sería la cédula de ella, porque establece la norma cédula de identidad personal del propietario. También deben presentar la copia de la escritura, pública o el certificado original emitido por el registro público. Y la finca debe estar actualizada ante la autoridad, ante la NADI. Para los cónyuges con hijos serían los mismos requisitos que he listado anteriormente, más el certificado de nacimiento que compruebe los hijos, que tienen los hijos. Para el padre y la madre solteros, para sí y sus hijos menores o solo para estos. En el mismo caso, si una mamá tiene hijos, debe presentar, y no está casada, debe presentar la copia de su cédula, el certificado de nacimiento, la certificación del registro público o la copia de la escritura pública, y debe estar actualizada la finca ante la canal.
para los ascendientes y los colaterales para sí y sus descendientes y parientes menores o solo para ellos. Como mencioné, en el artículo 11 del Decreto Ejecutivo 763 vamos a encontrar todos los requisitos. Los jubilados, pensionados o quienes cuenten con la edad pueden hacer esa solicitud también de patrimonio familiar aquí, adicional a lo que he mencionado del certificado de registro público de la finca o la copia de la escritura. Debe presentar el carnet ya sea de jubilado o el de pensionado. Para lo que es el fideicomiso, lo vemos en el artículo 14 y la fundación de interés privada en el artículo 13 del mismo decreto. Ahora nos vamos a referir a la vivienda principal. ¿Y qué es la vivienda principal? Aquella de uso permanente por el propietario del bien inmueble, persona natural, con fines habitacionales entre sus bienes inmuebles residenciales y que no constituyan patrimonio familiar. Aquí, como vemos, esta figura es creada para aquella persona que no está casada, que no tiene hijos, puede solicitar lo que es su vivienda principal. Y debe ser persona natural. Como ven, en el patrimonio familiar me indica o me establece que las personas jurídicas pueden solicitar el patrimonio familiar tributario. En cambio, la vivienda principal solamente las personas naturales, fundación de interés privado, fideicomiso, jubilados o pensionados. Esa persona mayor de edad, propietaria de ese inmueble, puede vivir con otra persona. Ahí lo establece, mayor de edad que viva solo o con otros mayores de edad. También puede ser una pareja que no se ha casado. Entonces pueden solicitar lo que es la vivienda principal. Los requisitos, muy similares a los anteriores, ahí lo encontramos en el artículo 12 del Decreto Ejecutivo 363 del 4 de diciembre de 2018. ¿Cómo se obtiene el beneficio de esta ley? Indicando que se debe presentar una declaración ante la Dirección General de Ingresos, ya sea por a través del sistema ITAS. Para los que no sepan qué es el sistema ITAS, es aquel sistema informático de la Dirección General de Ingresos, donde usted puede saber su estado de cuenta, saber si debe, cuánto debe el impuesto, no solo impuesto de inmueble, cualquier tipo de impuesto, y realizar ciertas solicitudes. Bueno, el que tiene ITAS y tiene una propiedad puede solicitar ya sea su vivienda principal o su patrimonio familiar a través de esta plataforma o presentarla directamente ante la Dirección General de Ingresos, adicionando los requisitos que ya he mencionado. Muy importante, la Dirección General de Ingresos debe responder su solicitud en un lapso de 3 meses. En el caso que no le responda y no lo notifique acerca de que se le ha aceptado el patrimonio familiar o la vivienda principal, esto es un silencio administrativo positivo. El silencio administrativo positivo es, en palabras cortas, sí a nuestra solicitud. Nos están respondiendo que sí, nos dan el beneficio de patrimonio familiar o vivienda principal. Unos aspectos relevantes respecto a estas dos figuras es que no se puede solicitar más de un beneficio. Una persona no puede solicitar más de un beneficio. Como les mencioné, yo tengo 3 propiedades, solamente una la puedo solicitar en este patrimonio familiar como vivienda principal. Ustedes dirán, bueno, tengo 3, una la coloco como patrimonio familiar, otra como vivienda principal, no es posible. Solamente puede ser una. Los avalúos generales. La ley 66 de 2017, que es una de las últimas modificaciones al impuesto de inmuebles, al capítulo de impuesto de inmuebles, establece que el Estado no podrá realizar avalúos. Sin embargo, el propietario puede realizar sus avalúos voluntarios. También aquí vemos que aquella persona que fraccione o simule estar dentro de unas categorías va a ser sancionado con multa de 10.000 balboas. De 1.000 a 10.000 balboas. Aquí tenemos un ejemplo. Yo les mencioné que la tarifa anterior, 766, tenía los rangos más altos en nuestros países vecinos, hasta 2.10, o uno de los más altos, hasta 2.10. Aquí
El ejemplo es de una propiedad con valor catastral de 120.000 balboas. La tarifa anterior se pagaba 1.782,50. Esto es una vez se le vencía la exoneración de mejoras. Siempre quiero hacer también esto porque si una persona tiene una morosidad y lo llaman para que pague eso, tienen que revisar si ya le dieron el beneficio de la exoneración. Recuerden 2018 hacia atrás. Entonces, esta propiedad de 120.000 pagaba 1.782,50. Con la reforma del artículo 766, y si constituye esa propiedad en patrimonio familiar o bien principal, no va a pagar nada, pero tiene que constituirla. En el caso que no la constituyan, va a pagar 540. Aquí vemos una variación porcentual de 100% con el tema del patrimonio familiar y de menos 69.7 con la tarifa 766A. En las dos es un beneficio para el contribuyente, va a pagar menos, en una no va a pagar nada. Y aquí está la división del ejemplo. La tarifa nos dice que de 30.000 hacia abajo está exento, ¿verdad? Y de 30.000 a 50.000 el excedente. ¿Cuál es el excedente? Lo que hago es 50 menos 30, mi excedente es 20. Eso lo voy a multiplicar por 1.75 y me daba hasta 350 balboas. Luego, el siguiente tramo me decía de 50.000 a 75.000 el excedente lo voy a multiplicar por 1.75, que es 95. Y el excedente de 50.000 a 75 es 25. Voy a pagar 487,50. Como mi propiedad tiene el valor catastral de 120.000, todavía me queda el último tramo. Y el excedente de 75.000 hasta 120.000 son 45.000. Lo multiplicaba por 2.10 y me da a 945. Al hacer la sumatoria, el impuesto de inmuebles que yo tenía que pagar de una propiedad con la tarifa anterior era de 1.782,50, como lo mencioné en la diapositiva anterior. Con la tarifa vigente no voy a pagar nada si lo constituyo como patrimonio familiar. Si no lo constituyo como patrimonio familiar, voy a pagar 540. Y hacemos el mismo ejemplo. Aquí, patrimonio familiar, 0, porque no está dentro de lo que debe pagar el impuesto. Y el 766 vigente, aquí está el 766 vigente, que si no lo constituyo patrimonio familiar, me dice de 30.000 hasta 250.000 voy a pagar 0.60. El excedente de 30.000 hasta 120.000 es 90.000. Por eso colocamos aquí 90.000 por 0.60 me da 540. Me da 540, hay un error en total, pero es 540. El ejemplo 2, vámonos ahora con otra propiedad. Una propiedad de 300.000. Anteriormente pagaba 5.562,50. Si lo constituyo en la actualidad como patrimonio familiar, voy a pagar 900. Y si no lo constituyo como patrimonio familiar, voy a pagar 1.720. Sigue siendo el pago mucho menor a la tarifa anterior. Aquí vemos lo mismo. Disculpen que no, aquí en vez de adelantar retrocedo. Aquí está tarifa anterior. El primer tramo voy a pagar 350, el segundo tramo 487,50 y el tercer tramo 4.725, lo que me da el total de 5.562, como lo ven aquí. Con el patrimonio familiar solo 900 y con no constituirlo como patrimonio familiar voy a pagar 1.720. Y por último, un ejemplo de 800.000. Anteriormente, una propiedad con este valor iba a pagar 16.062,50 cuando el valor de las mejoras, cuando su exoneración se
se le hubiese culminado, iba a pagar este monto. Actualmente, si la constituye como patrimonio familiar, va a pagar 3.600, si la constituye como, si no la constituye, va a pagar 6.320 y la variación porcentual también es enorme. Lo mismo aquí, el cálculo realmente, esto es el cálculo, no es de mucha importancia, porque la norma te coloca ahí esta tarifa, o sea, esto es algo fijo. La exoneración. Les indiqué que actualmente no contamos con exoneración de mejoras, pero si ustedes compran una propiedad y es su primera propiedad y el valor oscila entre 120.000 hasta 300.000, le van a dar 3 años de exoneración. Aquí no se habla de mejora, sino de exoneración del pago del impuesto de inmuebles. Lo debe constituir siempre y cuando lo constituya como patrimonio familiar o vivienda principal y los 3 años que le da. La fecha de pago. Este impuesto se genera anualmente y tiene 3 lapsos que se puede pagar. La primera cuota debe ser a más tardar el 30 de abril. Olvidé decirles, el monto total del impuesto se va a dividir en tres periodos y por eso está en la fecha de pago. La primera, el 30 de abril, la segunda, hasta a más tardar el 31 de agosto y la última, el 31 de diciembre. Los recargos. Aquella persona propietario del bien inmueble que no haga el pago a tiempo va a tener un recargo del 10% más los intereses moratorios que nos establece el Código Fiscal. Por eso es que siempre se debe estar al día con el impuesto de inmuebles. Bueno, y con todos les va a generar algún recargo e intereses moratorios. Y bueno, la norma también nos establece un tipo de descuento que es 10% del descuento del último día de febrero si se hace el pago. Esto ya sí es un tema que lo pueden realizar por la plataforma o a través en las oficinas de la Dirección General de Ingresos. Muchas gracias.